Doctor Reimberto Pichardo Juan, aquí presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción, por Teleradio América, Teleradio América 2, por nuestra plataforma de YouTube Ciudadanos contra la Corrupción C3. Llegando ustedes, describiéndole la diversa manera de que en la que se llevan el dinero de nosotros, el pueblo dominicano. Y hoy tenemos un programa muy especial con un invitado muy especial que es el economista Eriden Estrella. Y con él vamos a analizar ciertos mecanismos de defraudación. Esas son formas en las cuales se le saca dinero al Estado en diferentes renglones, diferentes áreas, diferentes mercados. Para que ustedes tengan un entendimiento general sobre cómo es que funciona a nivel financiero el Estado Dominicano, cómo está diseñado para beneficiar a un pequeño grupo del empresariado. Eso está así desde la era de Trujillo. Trujillo era el único proveedor del Estado Dominicano en su dictadura, proveía al pueblo dominicano de sus necesidades también, crea el Estado Dominicano como una sola maquinaria conjuntamente con sus empresas para que se nutran una con otra y así, bueno, pues asegurarse un patrimonio personal acaudalado. Cuando él muere, los testaferros que él tenía puestos en esas empresas, pues prácticamente se quedan con el mecanismo. Bienvenido, Eriden. Bienvenido. Príncipe, qué honor para mí realmente estar aquí compartiendo en el día de hoy contigo. Gracias, igualmente, igualmente. Y debo de confesarte que la verdad, la forma en la que tú hablas de la formación del capital, que es lo que realmente tú hablas, cómo se establece el empresariado por primera vez en la República Dominicana es sencillamente magnífica, porque tú en tu idioma, en un idioma que todos los dominicanos entienden, tú resumes un proceso histórico, académico, económico, que hay gente que ha escrito libros enteros. Libros de historia económica entera, describiendo lo que tú acabas de decir en unos cuantos segundos, pero que no lo pueden decir de esa manera. Sí, yo soy terriblemente práctico. Si pero sí, o sea, terriblemente práctico y simplista. Yo llevo la cosa a la más mínima impresión porque si no se vuelven inmanejables. Y la idea es volverla manejable a un nivel dinámico. Pero en realidad, o sea, la gente, quizá por la complejidad en cuanto a las explicaciones, no se han percatado de la importancia de eso que ustedes los economistas hacen. Precisamente porque lo ven como algo foráneo a ellos, porque no lo comprenden, porque no lo entienden. Y eso es prácticamente lo que rige su vida. Totalmente. Principalmente dentro del entorno en el que se desarrollan. O sea, los mercados son lo que definen la economía del ser humano, donde se encuentren. Y la idea es precisamente que el pueblo pueda manejar, tocar, asimilar esa información, que es sumamente importante. Mira, yo te voy a decir algo. En esta parte del mundo, tú sabes que hay corrientes de pensamiento económico. Hay corrientes de pensamiento económico, sencillamente son grupos de economistas que piensan, por ejemplo, que el mercado debe serlo todo en la economía. Hay otros economistas que piensan que el gobierno debe serlo todo en la economía. Hay otros que piensan que ni uno ni el otro, que sencillamente no hay que hacer nada en la economía, hay que dejar que todas las fuerzas sociales y económicas se equilibren como ellas tienen que equilibrarse. Cualquiera que sea la naturaleza de la cultura, incluso la cultura se toma en cuenta en este tipo de cosas. Yo vengo de una formación más o menos centrista, más de izquierda que de derecha, para serte completamente sincero. Por lo tanto, ya cualquiera podría más o menos saber de qué es lo que estamos hablando acá. Yo soy de la idea de que hasta el momento tú puedes decir dos cosas en economía. No se puede disminuir el papel del gobierno en la economía. Es estúpido. No importa que sea en Estados Unidos o en Alemania, disminuir la función y el peso económico que tiene la institución que más dinero recaude y que más dinero tiene en una economía es sencillamente no lógico. Y segundo, casi todo se le puede dejar al mercado. Casi todo. Menos salud pública, educación pública,
infraestructura pública, el monopolio de la violencia, que es una forma de decir que nadie tiene que tener la potestad de tomar una pistola y matar al otro, ¿no? O sea, el ejército, la policía, tienen que ser del gobierno, ni siquiera del Estado, del gobierno. Y ya de forma más moderna, aparentemente, el sistema de pensiones no puede ser privado, por cosas que podemos hablar después. Quiebran en el largo plazo todas esas empresas por una forma de cómo funciona la inflación en el tiempo y sus efectos sobre los mercados. Y los seguros médicos tampoco funcionan de manera privada. Porque es un negocio que está vinculado al sector salud. El sector salud está altamente vinculado con lo último en tecnología. Y no hay un equilibrio entre, no existe económicamente hablando, algo como lo mejor en medicina de manera barata. Eso no existe. Yeah. Entonces, no es rentable para una empresa dar la mejor ciencia médica a una persona pobre. Y entonces llegamos al fundamento de lo que realmente estamos hablando. Hay un concepto ético, moral, del por qué vivimos en sociedad, en donde yo digo, mira, el pobre tiene que tener acceso a educación, a salud, a transporte, a vestimenta, a comida, pero sobre todo a salud y a educación, a la mejor posible, independientemente de la cantidad de dinero que tiene. Déjame decirte que hay gente que piensa que eso no es así. Y entonces ahí yo tengo una ruptura con otros colegas económicos de economía. No, porque yo lo veo de la siguiente forma. El sector privado maneja recursos. Sí. El Estado maneja recursos. Ahora, el destino de esos recursos, dependiendo desde dónde se enfoque, tiene un objetivo diferente. Sí. El objetivo del Estado, al final, si tú los reduces a su esencia, es crear un mejor contribuyente. Por supuesto. Punto. ¿Y de qué estamos hablando con un mejor contribuyente? Una persona con mejor educación, mejor profesión, mejor capacidad de entrada económica, mejor capacidad de desarrollo económico, porque al final el Estado depende de las transacciones económicas que ese contribuyente haga. Por lo tanto, por eso su inversión es en el contribuyente. Si yo invierto en ti para que tengas mejor educación y mejor salud, vas a primero formar mejores empresas. Y como te estoy dando salud, esas empresas van a estar formadas durante más tiempo, que le va a permitir al Estado cobrarte más impuestos durante más tiempo. Y yo voy a producir más, por ende la proporción aumenta. Por supuesto que sí. Entonces el Estado recibe lo que yo le doy y reinvierte en crear cada vez un mejor contribuyente. Lo que se supone que si seguimos el ciclo, si yo soy millonario y llegué a 100 millones de pesos, la generación que viene detrás de mí estamos apuntando a 1.000 millones de pesos y la que viene detrás de esa estamos hablando de 2.000 millones de pesos y así sucesivamente. Eso es correcto. Ese es el fin, ese yo entiendo es el fin puro del Estado. Ya todo el mecanismo, o sea, la seguridad está para cuidar a ese contribuyente, el sistema de salud está para cuidar la salud de ese contribuyente, el sistema educativo está para educar y preparar a ese contribuyente y así sucesivamente. El sistema de transporte está para mover a ese contribuyente, facilitarle su desplazamiento a las diferentes áreas que va a tener que cursar para ese desarrollo. O sea, si la estructura entera estatal está hecha para eso. En concepto. Entonces es donde viene la realidad dominicana. Sí. Que es en donde, en lo práctico, lamentablemente, tú como ciudadano y yo como ciudadano, somos un mini estado. En donde tú te buscas, de la manera que sea, económicamente hablando, o factible, tú te buscas tu hogar. Todo el mundo tiene que hacer eso. Ok. No se supone que el gobierno tiene que darte una casa, pero... Ok, pero aparte de eso, tú te buscas tu propia generación de electricidad,
tú te sorteas tu propia educación y la de tus hijos. Te sorteas tu propia salud pública. O tu, mejor dicho, salud privada en este caso. Tú te buscas el poder transportarte a tu trabajo bajo la forma posible en la que tus medios te lo permitan. Tu propia ropa, tu propia pensión, tu propio retiro, tu propio seguro de salud. Y entonces, cada dominicano realmente tiene una desconexión completa de lo que es vivir en sociedad. Que se evidencia en una serie de situaciones que en otros países sencillamente no se ve de la forma tan concreta en la que se ven aquí. Por ejemplo, la violencia del tránsito. El tránsito de la República Dominicana es una de las actividades más peligrosas que existen. El rango de mortalidad por cada transeúnte que tú encuentras en la República Dominicana, tú no lo ves. Incluso yo creo que nosotros duplicamos al que más cerca en violencia de tránsito, mortalidad de tránsito tenemos en el rango mundial. Y lo que realmente vamos a debatir en el día de hoy es cómo se construyó eso. ¿De dónde viene eso? Que yo creo que tú ya diste una introducción inicial y es el hecho de que Rafael Leonidas Trujillo entendió que tenían un corral. Sí. Un feudo. No es una manera peyorativa de un feudo. Es una forma práctica de verlo. Ramfi Trujillo decía que él tenía una finca con más de 1 millón de clavos. Eso era lo que decía Ramfi. Él se dio cuenta de que eran 2.1 millones de dominicanos en 1958, para ser exacto. Y él se dio cuenta que esa gente necesitaban ropa, comida, transporte, comunicación. Algunos insumos eran más factibles, porque como no había sueldos, habían sueldos muy bajos en la República Dominicana, era más factible traer la maquinaria de fuera y con empleados que tú les pagabas muy poco, pero que daba para subsistencia. Entonces, fabricar vidrio, fabricar metal, ¿no? Fabricar ciertas cosas que en aquel momento eran relativamente sofisticadas. En un momento pensó darle entretenimiento, entonces se creó Radio Televisión Dominicana. Y así es como se fundan algunas de las empresas industriales más grandes de la República Dominicana. ¿Ok? Un Codetel, que sencillamente significa Compañía Dominicana de Teléfonos. Metaldom, que sencillamente significa Metales Dominicanos. Y así hay, yo no diría que era un sinnúmero, pero eran alrededor de 30 empresas industriales que fabricaban diferentes tipos de insumos de consumo básico en la República Dominicana. Más las lecheras, la ganadera, etcétera, etcétera, que también claro que tenían. Sí. Ingenios. Bueno, fundamentalmente el modelo económico que hubo desde 1955 hasta ya entrado en la década de los 80, que fue el azúcar, el cacao, el tabaco y el azúcar, cacao, tabaco y me falta uno. Básicamente era un modelo de negocios que estaba hecho para la exportación de una serie de productos que como valor agregado no tenían mucho, pero eran relativamente escasos, sobre todo luego de la Segunda Guerra Mundial. Eso generó una inmensa cantidad de divisas como proporción de la población en la República Dominicana. Pero lo mataron. Trujillo fue asesinado. Que cada vez que se habla de este evento en la República Dominicana utilizan el subterfugio de ajusticiamiento. Realmente lo mataron, lo asesinaron, punto, ¿no? La muerte de Trujillo se ha visto desde una forma romántica, si se quiere, porque en realidad era un tirano. Era una persona que obviamente tenía una dictadura, habían abusos, habían excesos, etcétera, etcétera.
Pero lamentablemente, y eso lo vamos a tratar aquí, yo creo que por primera vez, no se puede separar la muerte de Trujillo del beneficio económico que recibieron un sinnúmero de personas precisamente por el evento de la muerte de Trujillo. Es que no se puede separar. Tú sabes que cuando aquí se habla del ajusticiamiento del tirano, yo diría que aviesamente, hábilmente, como tú quieras, siempre se separa esa parte, que es el beneficio económico. Yo siempre digo que aquí no hubo un cambio social, porque la muerte de Trujillo fue como si sustituir el hoy gerente, anteriormente otro era presidente de una compañía. Correcto. O sea, muere la cabeza, pero la compañía siguió funcionando igualita como si no hubiera cambiado nada. Exactamente. Vamos a poner los puntos sobre la IES. Básicamente, de lo que estamos hablando es que Trujillo se vio como único proveedor del Estado, ¿eso es cierto? Se construyó a él mismo de esa manera y colocó a diversos administradores de cada una de esas empresas, empleados de Trujillo, que tampoco era que eran testaferros clásicos. No. En los papeles constitutivos de todas esas industrias, empresas industriales dominicanas, el dueño final, beneficiario final, era Trujillo. Su persona física. ¿Ok? La forma en la que eso se hizo en ese momento fue con un sinnúmero, y estoy hablando de millones, de acciones al portador. Yo creo que sería muy bueno que tú des una definición jurídica de acciones al portador. Son las acciones que dicen a sí mismo al portador, y el propietario de ellos es quien la tiene físicamente. O sea, si yo me la meto en los bolsillos, las acciones son mías, yo la presento como mía. Si te la doy a ti, tú me das el dinero, no tenemos que hacer un contrato, porque si tú eres que la tiene, tú la presentas, las acciones son tuyas. Literalmente las acciones son de quien la tiene físicamente. Exactamente. Tú la metes todita en una caja de seguridad y son tuyas porque eres tú que la tienes. Exactamente. Y que la caja de seguridad está en un territorio, en una propiedad, en un inmueble que es propiedad de alguien. ¿No? Literalmente es así, jurídicamente hablando. Entonces, al morir, esos administradores se quedaron administrando esas empresas industriales. Pero desde el punto de vista jurídico, realmente no había nada legal que los colocara a ellos como accionistas o propietarios de esas empresas. Y eso crea una situación muy delicada. Muy delicada para los intereses de lo que se podría llamar la burguesía dominicana, que eran todos ellos. Es el hecho de que ellos no tienen realmente una propiedad de cómo demostrar jurídicamente que eso es de ellos. Y luego de ese periodo extremadamente tumultuoso económicamente hablando que sucedió en la República Dominicana desde la muerte de Trujillo hasta llegar Joaquín Balaguer por primera vez al poder, Joaquín Balaguer sabía que estos empresarios estaban en una situación que a él le convenía. Porque en cualquier momento, como estas personas no tenían ningún derecho de propiedad sobre la posesión accionaria de esas empresas, y todas estas empresas, la totalidad de la sociedad dominicana los reconocía como que eran empresas del Estado, lo que hizo Balaguer fue muy inteligente desde el punto de vista político, y fue: ustedes tienen que hacer lo que yo les digo, si no les quito las empresas. Y creo que dio el ejemplo con dos o tres. Sobre todo con el tema de los ingenios, que fue lo que dio formación al CEA. Consejo Estatal del Azúcar. Exactamente, que fue que él reclamó varios ingenios. Porque los ingenios eran las empresas industriales que más dinero generaban en la República Dominicana. Y con el reclamo y que la administración de esos ingenios volver al Estado Dominicano, el Estado Dominicano ya tenía cómo generar ingresos. Historia olvidada dominicana. Busquen cómo se formó el CEA, que precisamente creo que está destituido el CEA ya, ¿no?
Desarticulado, tú dices. Exactamente. No, él sigue funcionando porque tiene propiedades a su nombre. Acuérdate que el SEA tiene una serie de terrenos que son Millones de incontables, metros cuadrados. que son un patrimonio bastante significativo, aparte de que coincidencialmente ese patrimonio se encuentra en áreas que son muy Sensibles. atractivas Sí. para la inversión extranjera. Aquí se han dado muchos escándalos precisamente con terrenos del SEA, que hay personas, bueno, nosotros tenemos, si mal no recuerdo, el caso Marbella con Miguel Vargas Maldonado, fue de unos terrenos que creo que eran del SEA. Correcto. Los que estaban registrados a nombre del SEA, que se hizo una maniobra en el Congreso, se compró a 2 pesos y se vendieron como a 500 millones de dólares. Y el escándalo llegó hasta Palma de Mallorca en España, que cayó gente presa allá. Allá por eso. Por eso. O sea, el SEA tiene un patrimonio bastante considerable. Ellos siguen funcionando, no, obviamente no con la capacidad con la que funcionaban anteriormente, pero todavía no se puede disolver el SEA si se quiere, por más pobre que esté la producción azucarera, por ese patrimonio. Ok. El objetivo de ese paréntesis era dar formación a la primera tenencia de activos de producción de azúcar del Estado Dominicano. Pero eso no quiere decir que Balaguer haya ejecutado la propiedad del Estado Dominicano a todas esas empresas industriales. Todo lo contrario. Lo que hizo fue crear un anillo. Y ese anillo nunca en su vida se fueron en contra de Joaquín Balaguer. Jamás lo hicieron. Y estábamos hablando, vuelvo y repito, de algunas de las empresas industriales con mayor flujo de caja de la economía dominicana de aquel entonces, y luego vamos a hablar del presente. ¿Okay? Sí, inclusive yo mismo aquí he explicado que ese empresariado que Joaquín Balaguer mantenía en jaque, Sí. se le fue arriba literalmente al Estado cuando Leonel Fernández viene al poder en el 1996. Sí. Eso quería comentar contigo, a ver cómo pasábamos de ese proceso de los 12 años donde ellos se mantuvieron a raya, ¿no? Sí. Y ni siquiera cuando Balaguer salió del poder osaron con... No, lo que pasa es que el Partido Reformista Social Cristiano no era una estructura política solamente. Y yo, que vengo de ahí, yo soy sobrino del Chino Pichardo. O sea, el Chino era el segundo hombre en los 12 años de Joaquín Balaguer. Sí. Yo soy hijo del hermano menor del Chino, que era Remberto. Yo me llamo igual que mi papá. El Partido Reformista Social Cristiano era una estructura que podemos decir criminal en cuanto a su diseño. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, era como una logia, era como la cosa nostra, o sea, era una clase aparte. Era algo a lo que tú entrabas y tú le dabas tu lealtad. Eso significa que el hecho de que el Partido Reformista Social Cristiano estuviera dentro o fuera del poder, no le quitaba su poder. Ya. Porque cuando tú hablas de una estructura que viene de un diseño dictatorial, porque Balaguer lo que hereda es básicamente el aparato dictatorial de Trujillo, y tú vienes con la segunda generación que crece dentro de ese ambiente, tú eres funcional, o sea, tú tienes militares aunque tú no seas el presidente. Tú tienes policía aunque tú no seas el presidente. Ya entiendo. Tú tienes políticos, tú tienes empresarios, tú tienes de todo, aunque tú no seas el presidente en papeles. Yeah. Porque es una estructura que llega al poder, se desempeña en el poder, pero cuando sale de él no se disuelve, no se debilita tampoco. Entonces, ese diseño hacía que él fuera temido, aún sin estar en el poder. Yeah. Por eso te digo, se parece más a una estructura criminal organizada. O a una logia. Sí, pero esto es más agresivo. O sea, Sí, claro. Cuando Balaguer te decía a ti que se te acabó el tiempo, tú ibas a desaparecer. Eso es la realidad. O sea, estamos hablando de que cuando a la gente la citaban al palacio, había gente que se hacía pipí encima. Sí. Hubo gente que se defecó encima. Y cuando te citaban al DNI, había gente que se despedía de su familia porque no sabía si iban a volver otra vez. Que por cierto, mucha gente no conoce en el día de hoy el papel que tenía el DNI
Durante los El 12 de ese años y entonces. luego. No, porque hay que ser el SIM de Trujillo, ser el Servicio de Inteligencia Militar. Ese era el brazo operativo de la cabeza del gobierno. Por eso está al lado del Palacio. O sea, poca gente sabe que el Palacio Nacional, ese edificio que tiene al lado es el DNI. Porque las órdenes son directas. Tú llamas, el jefe del MIDE llama al DNI y le dice, mire, el presidente me dijo que usted tiene que hacer tal cosa. Y el jefe del DNI de esa época te hubiera dicho, oh, sí, está bien, bájale escalera, sube escalera y se lo pregunta directamente al presidente. Porque es que ellos en realidad solo recibían órdenes del presidente. Y ya. Wow. No, óyeme, yo te estoy diciendo. Que por cierto, esa es la misma institución y tiene el mismo nombre y hasta tiene el mismo mandato que la ley 01-24 que acaban de aprobar de manera escondida a finales del 2023. Sí, pero es la misma institución. Es la misma institución, pero obviamente nunca se va a comparar a nivel operacional. No, claro que no. ¿A qué me refiero? A nivel ejecutorio, ¿no? No, es que eran profesionales. Eran personas entrenadas. O sea, en realidad eran personas entrenadas, eran 1A. Cuando tú hablas de un operativo del DNI de esa época, tú estás hablando de una persona que tenía una vasta experiencia en operaciones clandestinas militares. No era de que fulanito, de que el hermanito del amante de Menganito, la querida de tal funcionario. Eso no funcionaba así. Eso no se pudrió. ¿Tú entiendes que ha habido un deterioro institucional, Humberto, en ese sentido operativo en el gobierno dominicano? Sí, claro que sí. Los guardias de verdad no están en cargo donde se desempeñe ningún tipo de mandato militar. Lo están dejando en la academia. Aquí lo que ascienden rápido son los amiguitos de funcionarios que hablan con el presidente del funcionario para que le suba los escalafones. Los tipos preparados a nivel militar están votados, tienen 14, 15, 16 años con el mismo rango. Y los que dan problemas por eso, los pensionan siendo jóvenes. Eso está... el mejor talento, la gente más preparada. Lo de verdad, los guardias de verdad y los policías de verdad están toditos metidos en sitios donde no tienen ningún tipo de funcionalidad, si se quiere. Precisamente porque cuando tú tratas una persona preparada a nivel policial y militar y tú te das cuenta de que lo que está mandando no sirve, entonces, lógicamente, tú vas a tender a deshacerte de eso que no sirve. Ahora, ¿por qué se da esa situación? Tiene el mismo origen de lo que estamos hablando aquí. Sí. Trujillo era el dueño de la maquinaria completa. Maquinaria significa la parte privada, la del dinero, y la parte de fuerza, que es la estatal pública. Entonces, el aparato militar de Trujillo y de inteligencia y el policial de Trujillo era brutalmente eficiente. Porque como tenían un mismo dueño, como tenían un mismo amo, él cuidaba el aparato completo. Una visión, entre comillas, de Estado sobre todas las acciones que hacía. Sí, claro, porque él asimiló el Estado a su persona. Para él, que una estatua estuviera sucia era una mácula hacia su persona. Trujillo era un psicópata paranoico con la limpieza. O sea, en cuanto a su persona, siempre estaba nítido. Perfectamente. Exactamente. Entonces, él asoció el Estado Dominicano con su persona. Por eso el aparato entero tenía que funcionar sin ningún tipo de contratiempo. Cuando Joaquín Balaguer se enferma en el 1995, él no había muerto todavía, que esos empresarios se dieron cuenta que ya él no volvía y que no había forma de volver, y que el anillo palaciego empieza a financiar a Leonel Fernández, porque aquí había ese empresariado, pero estaba el anillo palaciego, que era una clase aparte. Era la estructura económica, si se quiere. Dentro de esa estructura, que era el Partido Reformista Servitiano, era como los financistas, porque eran los que percibían dinero de forma legal, ilegal o como fuere, pero ese era el dinero que estaba a disposición de la ejecutoria de Joaquín Balaguer. Exactamente. O sea, eso es, yo necesito 1.000 millones. Guaroa, llámame a Guaroa. Y aparecía el dinero. Punto. Llámame a Bello, aparecía el dinero. Llámame a Aníbal, aparecía el dinero.
Entonces, ellos se encargaban de esa parte, porque Joaquín Balaguer no manejaba cuarto. No. Él sí decía, Para necesito tanto, Sí. y aparecía. Se encargaba alguien de eso. Entonces, esa persona empiezan a financiar a Leonel Fernández porque Jacinto Peinado tenía una guerra abierta con el anillo de Joaquín Balaguer. Y cuando él vio a Balaguer enfermo al punto de no volver, él le fue arriba al anillo. El anillo, para impedir que él llegara, le cierra el camino con Leonel Fernández. Acuérdate que en la época Danilo Medina estaba en el Congreso y los panistas de Danilo eran los reformistas. A Danilo lo cultivamos nosotros los reformistas en política, básicamente. Ahí asciende Leonel, pero ya esas personas que tenían esas empresas en su haber se dieron cuenta de que podían hacer su jugada, si se quiere, que ya no iban a ser esclavos del viejo. La que tenían décadas esperando. Sí, porque Joaquín Balaguer esclavizaba a la gente. Ese es el término correcto. O sea, las personas se creen que ahí pasaba algo sin que él lo quisiera. Joaquín Balaguer te nombraba a ti en un puesto. Y él esperaba. Él esperaba que tú robaras. Cuando tú robabas, te mandaba a hacer una auditoría atrás. Y un día te llamaban al palacio. Y él te pasaba el informe de la auditoría para que tú lo vieras. Para que tú entendieras que tú eras de él. Tú ibas a hacer lo que él te dijera mientras vida tú tuvieras. Obviamente, si él te decía que hiciera algo... Informe que venía de la Cámara de Cuentas. De donde fuera, de donde fuera necesario. A veces te hacía la auditoría el departamento de auditores de la empresa, digo, del organismo, de la secretaría, a veces de la Cámara de Cuentas, a veces de la Contraloría. Si era a nivel bancario, por ejemplo, Banreserva, la superintendencia de banco, el que le eligiera. Así de sencillo. Si te mandaban a hacer algo malo, él te protegía. Si tú ves que alguien hizo un disparate en el gobierno de Joaquín Balaguer y no cayó preso, fue porque el viejo lo mandó. Eso era así de sencillo. Eso no era de que, mira, que yo tiene quería. mucho sentido con es muchos casos. Sí. Decenas de casos Sí, que se así. filtraron a los medios de comunicación de aquel entonces y que Sí. sencillamente nada. Sí. Entonces, ese grupo se le va arriba a Leonel. Y para asegurar su posición, lo primero que piden es la ley de privatización de la empresa pública. Y entonces ahí venimos con una de las primeras reformas del Estado Dominicano que realmente fueron sustanciales. Tampoco voy a hacer un juicio de valor de si fue bueno o si fue mala. No. Pero estamos hablando de que llega Leonel Fernández al gobierno en el 96. Y luego de aquella... Hubo un cambio generacional entre los jefes militares de aquel momento, que es importante quizás hablarlo, pero quizás no sea estrictamente la historia económica que estamos contando. Pero es un hecho de que se presenta la reforma del Estado Dominicano como una prioridad de Estado. Y la ley se llamó Ley de Capitalización de las Empresas del Estado. Ese fue el nombre. Muy importante el tema de capitalización más no privatización, que no es lo mismo. Hay un tema de composición de capital estructural, que es bueno hablarlo. Usted tiene una acción, usted tiene un colmado. Ese colmado, si lo hace de manera jurídica, tiene acciones. Y independientemente de la cantidad de acciones que tenga, hay un porcentaje. Usted es propietario, si es el dueño de la mayoría de esas acciones. O hay otros que quizás sean sus hijos o su familia que son propietarios de una proporción minoritaria. Bien. Hasta 1996 el Estado era propietario de la mayoría, de casi la totalidad de las acciones de todas esas empresas industriales. Y el objetivo fue permitir la inyección de capital de grupos privados, pero dominicanos de aquel momento, hacia esas empresas. Fue más o menos lo siguiente. Ustedes que tienen décadas enriqueciéndose, formando, literal, eso se llama alfa. No hay... la traducción más literal que tú puedes encontrar sería
eh, eh, producción originaria, que es un tema marxista, es un término marxista, pero que alfa en inglés, incluso cuando tú ves una traducción marxista de lo que es rentabilidad de capital per se, es alfa lo que tú encuentras. Riqueza originaria, producción originaria. Esas empresas, esas familias que tenían décadas que beneficiándose de una riqueza originaria, se les dio la oportunidad de tomar parte de ese capital y comprar acciones de esas empresas que ya ellas administraban, para que ellas ya tuviesen un reconocimiento legal jurídico sobre esas empresas industriales. Y lo que usted sencillamente ve es que ¿quiénes fueron los que se beneficiaron de eso? Las mismas familias que ya administraban esas empresas y que luego de esa ley hubo un reconocimiento jurídico bajo el estatuto legal dominicano de esas familias sobre esas empresas. Pero también, básicamente eso. Pero también una asignación patrimonial del Estado directa a esas empresas. Claro que sí. Porque, por ejemplo, sí, claro, en el sector eléctrico el subsidio pasó de 200 millones a 2.000. Misma generación. Yo me acuerdo cuando el subsidio eléctrico, Remberto, era de 193 millones de dólares en 1999. Ese era el subsidio eléctrico total de aquel momento. Pues acuérdate que aquí no solo se le entregó el manejo de la empresa, sino que se le dio un subsidio para garantizarle un ingreso y un flujo permanente a esa familia directamente del Estado. Pero ellos a nivel estructural no hicieron nada. Y se supone que esa inversión que ellos tenían que hacer era precisamente para capitalizar. Pero eso no fue lo que hicieron al final. Porque al final ellos se montaron en un engaño, pero hicieron un doble engaño. Sí, claro. Bueno, no doble. Leonel siempre estuvo claro de cuál era el objetivo. No, yo creo que si Leonel hubiera sabido el resultado de eso a corto plazo, porque largo plazo es a nivel estatal es 20 años para allá. Ahora, lo que estamos viendo. Metimos la pata 20 años después. Pero yo no creo que él se imaginara la envergadura de la maniobra que ellos tenían planificada. ¿Por qué que a Leonel lo dejaron sin el control económico del Estado? Punto. O sea, a raíz de ahí se crean los grupos que hoy en día controlan todas las áreas estratégicas económicas del Estado. Yeah. A él se lo quitaron. Él. Imagínate que tú deseas poder. Tú quieres mantener poder. Si tú no tienes el control del área económica, tú no tienes ese poder. Ahora, tú tienes un Estado tan manejado desde afuera por el empresariado que prácticamente ellos te paran un renglón completo porque tú tienes el mismo grupo que es dueño de los bancos, es dueño de los medios, es dueño de la importación de combustible, es dueño de la generación eléctrica. O sea, todas las áreas estratégicas de las comunicaciones, todas las áreas estratégicas del Estado, la tienen ellos bajo su control. Y eso inició su proceso, o sea, su explosión, su expansión, cuando asciende Leonel Fernández al poder. Y eso tiene consecuencias, que es la segunda parte de este análisis económico en el que yo quiero entrar contigo. Y es el hecho de que, pero hombre, yo tengo 34. ¿No? Yo estoy hablando de algo que cuando sucedió yo no tenía conciencia de eso. Tuve que estudiar, y no solamente estudiar, es como que vamos a estudiar economía. Vamos a estudiar entonces la parte económica de la historia dominicana, que es una de las menos usuales. Porque aquí lo que se estudia es la historia política dominicana, no necesariamente la económica. Y ahora yo te puedo decir un par de cosas. Por ejemplo... Que déjame interrumpirte. Sí. La historia económica de la República Dominicana en realidad es la principal.
Sí, sí, por supuesto. Porque la Sí, historia claro. económica dominicana Sí, claro. ha manejado la política dominicana desde su inicio. Aquí no existía una estructura social que fue arrebatada por un grupo privado. No. No, aquí fue al revés. El grupo privado, ya fuera la persona de Trujillo como único dueño o de la persona que le dieron su mecanismo, le dieron la forma al Estado para complacer sus intereses privados. Eso es correcto. Primero, lo que estamos hablando es que primero sucede lo económico Exacto. y luego lo social y luego lo político. Exactamente. En esos espectros de función de la historia dominicana. No hay, por lo general, una empresa grande dominicana que haya llegado a ser grande y dominicana mediante competencia de mercado. No. No existe. No, porque ya ellos estaban en las áreas. Ya Trujillo había creado el mecanismo precisamente controlando esas áreas. Como no fue por competencia de mercado, no fue por desarrollo de tecnología, ni fue porque meritocráticamente estabas mejor preparado, conocías mejor el mercado, eras mejor profesional X y por lo tanto tus habilidades se evaluaron mejor en el mercado que resultaron en una mejor empresa. O se viera esa progresión en cuanto a la calidad y mejoramiento del producto que tú vendes en el mercado, Exacto. que tampoco se ve. Por eso aquí no se invierte en tecnología, porque ellos no manejan ese renglón. Ese renglón no se encontraba en lo que ellos heredaron. Entonces sucede que la República Dominicana, cuando tú comparas, ya no se mide tierra, trabajo y capital para tú medir el crecimiento económico, la capacidad de para medir el crecimiento económico, sí, para medir el desarrollo de una sociedad. Lo que se mide ahora es índice de desarrollo humano. Tú mides ya el nivel de educación que tiene la gente, el nivel de interconexión social de la gente y las ideas que manejan las personas. El famoso modelo de crecimiento endógeno. Un poco más. Por eso, a los gobiernos controlados por ese empresariado no le importa mejorar la educación. A eso vamos. Por eso no le importa. Porque es que ellos nunca han visto al ciudadano como un contribuyente. Ellos lo han visto como empleado, peón o esclavo de esa misma hacienda que ellos le dieron. Y entonces hay algo que tú dices mucho, que yo le escuché la primera vez, no, pero que... Entonces, como toda buena idea, tú dices, al principio tú dices no. Entonces tú lo analizas y después dices, perdón, sí. Es que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, es una estructura que económicamente está diseñada para sacarle la mayor cantidad de dinero al pueblo dominicano. Mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Incluso te puedo decir algo. Mucha gente quizá en este momento está criticando, tomando notas para criticar de lo que estamos hablando. Eso es muy necesario hablar de niveles económicos, ¿no? De lo que estamos hablando nosotros es de la parte de las mayores empresas, de las empresas de mayor capitalización de la economía dominicana. De la parte de arriba. Eso no quiere decir que en su localidad no haya una pequeña buena empresa funcional, exitosa, basada en el buen talento de un profesional. No. Por supuesto, hay miles de esas empresas. Tampoco quiere decir que no haya una mediana empresa, en términos dominicanos, que haya llegado a ser una muy buena empresa, entre 50 500 empleados, que haya sido a base de ser el mejor en su mercado. De lo que estamos hablando es de que inmediatamente esa mediana empresa trata de llegar a las grandes ligas, se va a encontrar con una de estas empresas monopólicas. Y si el dueño no forma parte de estas estructuras empresariales
oligárquicas, tradicionalistas de la economía dominicana, no va a formar parte de, no va a expandir su mercado, no va a llegar a tener relaciones comerciales con esas grandes monopolios. No solo eso, es que no se va a poder desarrollar así por una sencilla razón. Esas empresas se desarrollan prácticamente con capital público. Fíjate, un ejemplo tangible, porque al final, cuando empieza la ley de privatización de la empresa pública, si se quiere, el 100% de la empresa lo pasa a administrar el 20% del capital privado que se estaba invirtiendo en ella. ¿Qué significa eso? Que ahora tú tienes un ingreso por un 100% de capital que tú estás administrando que no te correspondía porque el 100% de una empresa estatal. Correcto. Estatal significa groseramente grande. Eso es así de sencillo. Un ejemplo que yo le pongo a la gente, imagínate tú que tú tengas una fortuna personal de 100 millones de dólares y tú lo metes en un banco y te den a ti exageradamente el 10%, son 10 millones de dólares. Ahora, a ti te pueden administrar 1.000 millones de dólares del gobierno dominicano y te van a dar un % por esa administración y te pueden dar a ti el 5%. Y el 5% va a ser mucho mayor que el 10% de los 100 millones tuyos. Exactamente. Pero el dinero que tú estás lo vas a poder generar en muchísimo menos tiempo. Exactamente, porque es que la suma es grosera. Ahora, pasamos de administrar fondos públicos y fue evolucionando ese mecanismo al punto de que nosotros prácticamente mantenemos del Estado Dominicano esa empresa. Esa empresa no pone en capital, porque desde que se le da el contrato público, lo usan como garantía para coger un préstamo, o sea, sin poner un chele. Y en los contratos que nosotros hacemos con ellos, el Estado es el garante del pasivo. Correcto. Aparte de que la empresa que desarrollan también tiene exoneraciones por el sector en que se mueve. No coloca capital en riesgo. Nunca. No tiene que buscarlo tampoco. Que es el fundamento del capital como sistema de organización empresarial. Si tú tienes una empresa, tú eres un empresario exitoso, tú tienes que joderte con tu pasivo. Sí, claro. Tú tienes que buscar tu dinero, tú tienes que hacer tu inversión, tú tienes que arriesgarte, tú tienes que pagar nómina, tú tienes que jugártela. Buscarte una línea de crédito. Exactamente. Ver en qué tú vas a invertir el capital de esa línea de crédito que genere más intereses que el pago de interés y capital de esa línea de crédito. Y tú tienes que buscar tu colateral y tú tienes que garantizar el dinero de ese préstamo. Pero esta gente no hace nada de eso. Te voy a poner un ejemplo. La concesión de Aerodom. La concesión de Aerodom salió del aire. Del aire. A ellos le entregan 6 aeropuertos. Prácticamente. A cambio de nada. A cambio de una inversión a futuro que iban a hacer en esos aeropuertos, la cual se dilató porque ellos anunciaron públicamente que no habían conseguido el préstamo para poner el dinero para ellos a hacer las obras que dijeron que se iban a hacer en esos aeropuertos. Que hay que evidenciar inmediatamente que ellos no tuvieron que dar un chele para que le dieran el control del aeropuerto y empezar a recibir el ingreso inmediatamente. ¿Y qué implica eso? Implica que el modelo de negocio de esa empresa es no invertir en la instalación física de esos aeropuertos, elevar tarifas e incrementar la proporción que hay entre los gastos corrientes de mantener esa gastos corrientes, gastos fijos, nómina, etcétera, empleados, insumos gastables, mantenerlo lo más mínimo posible y ensanchar las comisiones, los fees, el precio del servicio que ellos dan a las aerolíneas y los pasajeros que pasan por ahí. Entonces, por eso es que tú tienes esa sensación. ¿Cómo tú compites con una empresa así? No, es que ese tipo de negocio tú nada más lo tienes en una república bananera. Pero es lo que te digo, ¿cómo tú compites? ¿Cómo tú eres un empresario que quiere subir? ¿Cómo tú subes? ¿Cómo tú compites? No, fíjate que, por ejemplo, es una empresa francesa que no trabaja en ningún país europeo. No, porque en esos tipos de países ese negocio no se va a dar así. Jamás en la vida. Pero déjame decirte antes. Déjame decirte antes que tú continúes. Ellos han vendido a todo el mundo en que es la empresa que maneja los más de 70 aeropuertos. Y no es esa.
aquí fueron y constituyeron 2 empresas nuevecitas en Francia. Y esas 2 empresas nuevas que no tienen nada que ver con la matriz son las que compraron la mitad y la mitad del capital de la acciones de Aerodom. No es la dueña no es la que maneja los 70 aeropuertos a nivel mundial, la que está aquí. Ellos dicen que es esa. Ellos promocionan como si fuera esa, pero no es esa. Cuando tú vas a lo que es el contrato de Aerodom, el pliego de documento completo, yo lo puse en mi Twitter, la página precisa que cuando tú usas el acta de asamblea de esa empresa, tú te das cuenta de que no es esa empresa. Son 2 compañías que se constituyeron en Francia totalmente diferentes. La que compraron las acciones de Aerodom tienen el mismo primer nombre. Pero una se llama, una tiene el terminal de Atlántico y otra Dominicana. No es la matriz. ¿Tú sabes por qué se hace eso? Claro, claro, porque ninguna empresa que administre 70, primero, ninguna empresa que administre 70 aeropuertos te va a dar participación de su capital poniendo tu 6. Exacto. Para empezar. Ajá. Porque entonces tú vas a recibir un bulto de dinero en el cual tú no participaste. Pero también... Para empezar. Primero, yo me estoy enterando de lo que tú me estás diciendo en este momento. ¿Ok? Sí. Pero eso se da para tú... Primero te llegan con la posibilidad del negocio y te explican la estructura del negocio. Tú dices, es un riesgo legal, jurídico para ti, que tú eres una empresa europea, incluir esa línea de negocios nueva en Dominicana o en donde sea. Porque si algo pasa en esas jurisdicciones, te puede afectar a ti, empresa europea. Entonces tú creas 2 filiales diferentes, como tú estás diciendo, para que jurídicamente hablando, en dado caso de que algo falle, hay un problema de cualquier índole, eso no llegue a la empresa matriz, porque tú creaste una empresa completamente diferente. 2. Se llama una Vinci Airports Atlántico y la otra se llama Vinci Airports Dominicana. Con una se compró el 50% del capital de Aerodom y con la otra el otro 50%. Vamos a tener que hacer otra entrega de este programa. Sí. Vamos a tener que hacer la parte 2 para continuar este análisis. Yo creo que sí. Vamos a invitar de nuevo. Porque nos quedamos en el 2000. Sí. Yo voy a invitar de nuevo a mi amigo, mi muy estimado Eriden Estrella para continuar este análisis en un próximo programa o en la próxima entrega de este programa. Queden bien, que el Señor los bendiga.